Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Disculpen que llegué un poquito más tarde, pero bueno, hoy me costó salir del centro de salud y además me han intentado robar el viernes, así que estaba ciego, no tenía los lentes y tenía que pasar por la óptica, sí o sí, a retirar los lentes, si no, iba a tener una semana bastante complicada. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Alguna duda de la clase pasada? Ninguna duda de la clase pasada, se entendió todo, venimos bien. Bueno, somos poquito hoy, 19 personas. Suele pasar esto, que al final del recorrido empieza a haber menos gente. Eso nos da alguna posibilidad que es poder tener un ida y vuelta un poco más fluido. ¿Bien? Bueno. Si les parece, arrancamos la clase de hoy. Agradezco a los que prenden la cámara, así yo tengo alguna referencia para no hablar al aire. Ahí se sigue conectando algunas personas más. La idea de hoy es ya ir cerrando el curso de electro con algunas cositas que están relacionadas más que nada a la cardiopatía isquémica, a lo que el electro pareciera que tiene que responder siempre. ¿Bien? Muy bien. Les comparto pantalla y arrancamos. ¿Bien? Ahí estamos. Bueno, entonces, la idea de hoy es poder empezar con enfermedad coronaria, que como ustedes saben, hace más que nada referencia al síndrome coronario agudo dentro de lo que es una guardia, y a los pacientes que tienen lesiones crónicas de la coronaria, a algo que hasta hace poco le llamamos enfermedad coronaria crónica estable y ahora le denominamos síndrome coronario crónico. ¿Bien? Esta denominación de síndrome coronario crónico no es menor, dado que antes pensábamos que la enfermedad coronaria estable era un fenómeno estático, un fenómeno que no sufría cambios, y en realidad nosotros sabemos que el proceso de aterosclerosis por el cual se dañan las arterias coronarias es un fenómeno dinámico y a medida que pasa el tiempo, las arterias coronarias se siguen enfermando y la aterosclerosis sigue avanzando. A pesar de que nosotros conocemos toda esta realidad, una de las cuestiones más problemáticas de la medicina del siglo XXI es que a pesar de los numerosos estudios y numerosa evidencia científica, no hemos podido todavía solucionar la enfermedad coronaria y sigue siendo una de las primeras causas de muerte y una de las causas más frecuentes de morbimortalidad. ¿Bien? Entonces, para poder entender todo este universo relacionado a la enfermedad coronaria, esta clase la vamos a dividir en dos, donde en una primera parte nosotros lo que vamos a ver es introducirnos al problema, como estamos haciendo ahora, en relación a la epidemiología, retomar algunos conceptos de fisiología que sí o sí son determinantes para entender qué es lo que vamos a ver en el electro en nuestro paciente, recordar algunos conceptos de la anatomía coronaria y ver cuál es esa relación que existe entre el músculo cardíaco y el electrocardiograma. ¿Bien? Ya en una segunda instancia, en una segunda clase, nos vamos a meter de lleno al problema en el electrocardiograma,
Vamos a ver lo que es isquemia, lo que es lesión o injuria miocárdica, lo que es necrosis miocárdica y lo que es infarto. ¿Bien? El punto 5, que es la arritmia, ya lo estuvimos viendo, porque acuérdense que las arritmias de origen ventriculares, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles son las arritmias de origen ventriculares asociadas al infarto? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se anima? Mientras que yo me como una galletita. Silencio. Una es la taquicardia ventricular y otra es la fibrilación ventricular. ¿Bien? Son las dos opciones que tenemos cuando hablamos de infarto y los bloqueos. Por ejemplo, bloqueo AB completo. ¿Está? Muy bien. Muy bien. Y también vamos a ver algo de función ventricular. ¿Bien? Bueno. Entonces, como le decía, ante todo, como presentación del problema o introducción a la problemática, lo que tenemos que saber es esto, que a pesar de que la medicina ha evolucionado con el paso del tiempo y que cada vez sabemos más sobre las enfermedades coronarias, que cada vez tenemos más métodos complementarios que nos pueden hablar de cómo se encuentran las arterias coronarias en relación a la salud, a pesar de todo eso sigue siendo una gran problemática mundial y que todavía no le hemos podido encontrar solución del todo. ¿Bien? Cada vez nos introducimos más en la fisiopatología, cada vez podemos contar con más herramientas terapéuticas, pero difícilmente le vamos a poder ganar la partida a esta enfermedad, como cualquier enfermedad crónica, si no logramos que la población adquiera hábitos saludables. ¿Bien? Tenemos la pandemia de la obesidad, tenemos la pandemia del sedentarismo, que realmente nos dan una pelea enorme para poder avanzar en estas enfermedades. Y a su vez, sabemos que la enfermedad coronaria tiene un alto grado de discapacidad asociado a las secuelas que producen los eventos agudos, como infarto y ACV, y por el otro lado tenemos un alto índice de discapacidad por deterioro del músculo cardíaco con incremento de la insuficiencia cardíaca en la población general. Bien, frente a todo este problema, es muy importante que nosotros entendamos cómo funciona esta patología de la enfermedad coronaria. Para poder entender esto, imaginémonos, o mejor dicho, existe algo que se llama teoría del equilibrista, donde en el organismo existe un equilibrio entre el aporte de oxígeno a nivel miocárdico y la demanda del miocardio en relación al oxígeno. Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son las variables que me determinan la demanda y cuáles son las variables que me determinan el aporte. Bien, cuando nosotros vemos cuáles son los factores que influyen en la demanda, lo primero que tenemos que conocer es que el ritmo cardíaco, o sea, la frecuencia cardíaca, va a ser importantísima porque a mayor contracciones por minuto, o sea, a mayor frecuencia cardíaca, hay mayor demanda de oxígeno a nivel miocárdico. No sé si alguien se acuerda, pero para que se efectivice la contracción de cualquier músculo, necesitamos tres grandes elementos. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Che, somos poquitos, pueden participar. Para que exista una contracción muscular en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿qué necesitamos? Ahí iban a decir. Calcio. Calcio, ¿qué más? Calcio, ¿qué más? Ahora somos un montón, por lo que estoy viendo. Necesitamos calcio, necesitamos una fuente de energía, que ¿cómo se va a llamar? La moneda energética de nuestro organismo. ATP. ATP. ¿Y qué más necesitamos? Nos falta un tercer elemento. La conducción nerviosa. Está bien, pero antes de eso nos falta algo. Porque la conducción nerviosa, en fin y al cabo, lo que va a hacer es despolarizar la membrana para que entre calcio y se acople el calcio con el ATP para generar una contracción. Pero nos faltan las miofibrillas, ¿está? Actina, miosina y en el caso del corazón, la troponina. ¿Bien? ¿Estamos? Esos tres elementos nos determinan a nosotros la contracción cardíaca. Ahora, si aumenta el ritmo cardíaco, el organismo va a consumir más ATP y el ATP se produce a través de lo que nosotros conocemos con el nombre de cadena respiratoria, para la cual necesitamos oxígeno. Por eso,
la contracción muscular es un gran determinante de la demanda de oxígeno a nivel miocárdico. Por otro lado tenemos la precarga. La precarga yo se la voy a simplificar. La precarga es aquel estado de tensión de la pared del ventrículo previo a realizar una contracción cardíaca. ¿Bien? Entonces, aquí, para resumirlo aún más, podríamos decir que la precarga está determinada por el retorno venoso. ¿Bien? Para simplificar la historia, pero en realidad hay un montón de variables que regulan la precarga. ¿Bien? Que, si les interesa más adelante, en algún momento, podríamos organizar algún curso de fisiología cardíaca para entender estos conceptos de precarga, poscarga, inotropismo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y por último tenemos la contractilidad. Como recién decíamos, la contractilidad es un factor que es importante a la hora de entender la demanda miocárdica de oxígeno, porque como necesitamos ATP, calcio y miofibrillas, ese ATP viene de algún lugar y viene justamente de la reducción del oxígeno. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna pregunta para hacerme? Muy bien. Entonces continúo. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos que permiten que llegue oxígeno al corazón? Por un lado tenemos la capacidad de transporte de oxígeno, es decir, la hemoglobina. No sé si ustedes saben, pero existen distintos tipos de infarto. Lo que se denomina infarto tipo 2 es un infarto que se produce por alteraciones secundarias que no son propiamente cardíacas, como por ejemplo las anemias. O los síndromes anémicos severos. Bien, como hay un deterioro de la hemoglobina, hay un déficit de hemoglobina, hay un déficit en el transporte de oxígeno y por lo tanto, cada vez que aumente la demanda de oxígeno miocárdico y al estar el aporte afectado, el corazón sufre. Bien. Y el otro gran determinante del aporte de oxígeno miocárdico es el flujo sanguíneo coronario, es decir, qué cantidad de sangre le llegan a las arterias coronarias para poder nutrir a nuestro corazón. Bien, ahora este flujo sanguíneo coronario tiene algunos determinantes por sí mismo. Para esto, el flujo sanguíneo coronario, nosotros sabemos que tenemos que tener en cuenta que tiene dos grandes variables que van a determinar qué es lo que va a pasar con la cantidad de sangre que hay en esas arterias. Uno de lo que nosotros le decimos es la resistencia vascular, y por el otro lado lo que nosotros decimos fase diastólica. ¿Alguien se acuerda cuál es la gran ley de la fisiología que habla de la resistencia vascular? Por favor, quiero escuchar ese nombre y la clase por terminada. Ley de Frank-Starling. Frank-Starling, no. No, ley de Frank-Starling tiene que ver con... De Bernoulli. No. ¿De Bernoulli? No, ley de Poiseuille, ¿está? La ley de Poiseuille que nos habla de la resistencia a la cuarta, el radio a la cuarta, perdón, que eso no quiere decir, con pequeñas modificaciones del radio de un vaso, yo puedo generar grandes modificaciones de la resistencia vascular. ¿Bien? Igual bien, Pablo, gracias por el intento. No. Hoy no me prendiste la cámara, algo debe estar haciendo. ¿Está? Ahí estamos todavía. Bien, vamos todavía. Bueno, la resistencia vascular periférica, lo primero que nosotros tenemos que saber es que tiene un fenómeno que se llama de autorregulación. Es decir, que si hay un sector miocárdico que demanda más oxígeno, los vasos sanguíneos miocárdicos van a tener la capacidad de cerrar aquellas áreas que necesitan menos oxígeno y mandar más flujo a aquellas áreas que están demandando más oxígeno. ¿Bien? Lo segundo es la existencia de un control metabólico, es decir, si tenemos algún miocito que está trabajando más porque está realizando mayor contracción, el lecho sanguíneo coronario tiende a enviar más flujo sanguíneo al área que tenga más trabajo metabólico. Un estudio que se hizo a partir de este principio, o mejor dicho, un método complementario que nos permite entender aún más este principio, es lo que nosotros denominamos como cámara gamma. No sé si alguna escucharon, la cámara gamma lo que estudia es el metabolismo cardíaco, inyectando en la circulación un contraste que lo que tiene la capacidad es de adherirse a las mitocondrias y a través de las distintas zonas metabólicas saber cómo está
recibiendo flujo, cómo está distribuido el flujo coronario. ¿Bien? Pero también tenemos que saber que existe un control neurohormonal de la vasculatura. No sé si ustedes se acuerdan, todos los vasos sanguíneos tienen afecciones, tienen ramas nerviosas que regulan su calibre, y esto también es importante porque algunas neurohormonas van a promover la vasodilatación y otras van a producir la vasoconstricción. Y por último, esta flechita que dice fuerzas compresivas extravasculares, yo había hecho unas modificaciones en la diapositiva, pero me olvidé de guardar los cambios, en realidad tiene que salir de fase diastólica. Entonces, en la fase diastólica existe una disminución del calibre de los vasos sanguíneos, perdón, un aumento del calibre de los vasos sanguíneos porque el corazón se encuentra relajado. Entonces, si esta fase diastólica es muy cortita porque la frecuencia cardíaca es muy alta, lo que va a haber es una disminución del aporte de oxígeno miocárdico y en consecuencia va a poder darse el fenómeno de isquemia. ¿Bien? Entonces, esto es lo que nosotros denominamos como cuadro de la fisiología general de la circulación coronaria. Entonces, la pérdida del equilibrio, ya sea por un problema de aporte o por un problema de demanda, nos lleva a la isquemia, y podemos decir que existe una isquemia de aporte o isquemia de bajo flujo, o una isquemia de demanda o isquemia de alto flujo. Bien, si ustedes entienden esta diapositiva, yo les puedo asegurar que todo lo que tenemos que ver ahora va a ser mucho más fácil. Bien, la clase de hoy va a terminar mostrándonos qué es lo que pasa en el electrocardiograma, pero más que nada va a tener conceptos muy duros de la fisiología, porque si no, no vamos a entender un carajo de cómo se va a comportar el corazón. ¿Bien? Y si nosotros no podemos razonar este método diagnóstico como estuvimos haciendo en todas las clases anteriores, difícilmente entendamos qué es lo que vemos cuando nosotros tenemos que analizar un electro de un paciente que sufra un fenómeno de isquemia miocárdica, necrosis miocárdica o infarto agudo de miocardio. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? ¿Están sobreviviendo? todo bárbaro. Todo bárbaro, sí me gusta, muy bien. Perfecto, continuamos entonces. Bien, Fíjense. bien. Haciendo captura de pantalla. Muy bien, después acuérdense de etiquetarme. Miren que estamos ahí, ya estamos en 800 y pico de seguidores, arrancamos con 200, así que vamos que si llegamos a los 1000 se vienen las clases por YouTube semanales. Bien. Pero bueno, depende de ustedes también. Ahí está. Bueno, entonces, fíjense, esto cuando yo les decía que en la fase diastólica existe algo que se llaman fuerzas compresivas extravasculares, miren las arterias epicárdicas, estas que están por acá arriba, vamos a empezar con el puntero, en esta zona están las arterias epicárdicas, y fíjense cómo las arterias se van desarrollando hacia el endocardio. ¿Bien? Ahora, esto es en diástole, las arterias, ven que las podemos ver bien gorditas, pero cuando el corazón se contrae, estas arterias endocárdicas sufren una reducción del flujo por la compresión que se da durante la fase sistólica. ¿Bien? Es por eso que cuanto más cortita sea la fase diastólica, más problemas vamos a notar a nivel sistólico. Por ejemplo, no sé si a usted le pasó, si hay alguno que sea un poco sedentario y ha empezado a salir a correr, cuando aumenta mucho la frecuencia cardíaca empieza con dolor torácico, por lo que termina parando. Bien, ese dolor torácico lo que nos está diciendo es que la fase diastólica se acorta por el aumento de la frecuencia cardíaca y que durante la fase sistólica, que es mucho más importante porque el corazón se está contrayendo más veces por minuto, el tejido endocárdico empieza a sufrir fenómenos de isquemia. Isquemias que pueden ser bien toleradas, que no generan enfermedad cardíaca, pero que si nosotros continuáramos con la actividad a pesar del dolor, nos podría traer algún tipo de problema. ¿Bien? Vamos a introducirnos en el... Perdón, doctor. Sí. ¿Un tipo de bloqueo, dijo? No dije bloqueo. Dolor, Ah. dolor. Ah, dolor. Dolor. ¿Está? Muy bien. Sí, sí. Bueno, cuando hablamos de la anatomía coronaria, básicamente vamos a reducir este terreno en dos terrenos vasculares. Uno es la arteria coronaria derecha y otro la arteria coronaria izquierda. Quiero que presten atención y que estén concentrados en esta explicación porque lo más importante es lo que tenemos que ver hoy. La arteria coronaria derecha nace de este gran vaso que es la aorta. ¿Bien? Lo que hace apenas nace es distribuirse
por el área que le corresponde a esta estructura que está acá, que es la aurícula derecha. ¿Bien? Acá existe un surco que se llama surco interaurículo ventricular derecho, y la arteria coronaria empieza a dirigirse hacia atrás, pasando y dirigiéndose hacia atrás por el borde libre del ventrículo derecho, y se dirige hacia atrás para meterse en lo que se denomina cruz del corazón, donde es el surco, donde es el punto donde se cruzan los surcos interauriculares e interventriculares, y ahí suele dar una rama que se llama descendente posterior. Esto se da en aproximadamente el 80% de la población. Sin embargo, un porcentaje de la población, esta rama, la descendente posterior, la va a tener como rama de otra arteria que es la circunfleja. ¿Bien? Y a su vez, la coronaria derecha emite la arteria del nodo sinoauricular, y a su vez, acá no se visualiza, también emite la arteria del nodo aurículo ventricular. ¿Bien? O sea que la coronaria derecha suele dar la arteria del nodo sinoauricular y del nodo AB. Por lo tanto, un infarto proximal en la arteria coronaria, lo que me puede generar son arritmias. ¿Qué arritmia? Bloqueos AB completos. ¿Está? Porque recuerden que si el nodo este no funciona, si el nodo auriculoventricular no funciona, las partes bajas del corazón tratan de tomar el comando, ¿bien? Pero si se infartó a nivel proximal, el que tampoco funciona es el nodo AB, ¿bien? En consecuencia, no queda más que irnos hacia las regiones más distales del corazón para tomar el comando y en consecuencia producir una actividad cardíaca con una frecuencia de 30 latidos por minuto aproximadamente. Por lo tanto, esto se lo graban en la cabeza. Si ustedes vienen un paciente con dolor de pecho, que clínicamente parece un infarto agudo de miocardio, le hacen un electro y ustedes ven patología que puede ser de origen miocárdico, supra, infra o algún otro signo que después más adelante vamos a ver, y que tiene la frecuencia cardíaca muy bajita, ustedes deberían pensar que fue un infarto de coronaria derecha proximal y que se lo llevó puesto los dos nodos, el nodo sinusal y el nodo aurículo ventricular. ¿Bien? O sea, que es un paciente que realmente tiene una fragilidad muy, pero muy importante. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la arteria coronaria, perdón, denme un segundito. Denme un segundo. Ahí está. Por otro lado tenemos la arteria coronaria izquierda, donde nosotros lo que vamos a ver es que también nace de la arteria aorta, pero que tiene un pequeño tronco. Esto se denomina tronco de la coronaria izquierda, y rápidamente, aproximadamente 2 centímetros de su nacimiento de la aorta, esta se va a dividir en la arteria descendente anterior, que es la que estoy pintando acá, y en la arteria circunfleja, que va a dirigirse hacia atrás. ¿Bien? La arteria descendente anterior va a ocupar todo el círculo aurículo-ventricular anterior y se va a extender por lo que se denomina borde libre del ventrículo izquierdo. ¿Está? Lo que va a tener como característica es que va a ser la rama o la arteria que va a irrigar a todo lo que es casi el ventrículo izquierdo y gran parte del septum interauricular. Y por último tenemos la arteria circunfleja que se dirige hacia atrás, tomando casi todo el surco aurículo interaurículo ventricular, perdón, no me salía, pero le va a dar también la irrigación, la arteria circunfleja, a la aurícula izquierda. ¿Bien? Para dirigirse luego hacia atrás a encontrarse con la coronaria derecha que venía metiéndose en este sentido. ¿Bien? Es por eso que nosotros podríamos decir que el corazón tiene 2 grandes sistemas de circulación. Y acá se los voy a dibujar. Uno que va desde la base del corazón hacia la punta, y otro que va desde adelante hacia atrás. ¿Bien?
Esta primera mitad, que yo dibujo que va en este sentido, le corresponde a la coronaria derecha, como recién vimos, y esta segunda segmento le corresponde a la arteria circunfleja, que a partir de ahora la vamos a denominar CX. ¿Bien? Después, el arco anterior hasta la punta del corazón va a estar dado por la arteria descendente anterior, y este último arco posterior va a estar dado por la arteria descendente posterior. Y acá vamos a hacer una pequeña aclaración. La descendente posterior puede nacer, como dijimos, de la coronaria derecha, en un 80% de los casos, pero en un 20% de los casos puede nacer de la arteria circunfleja. ¿Bien? La arteria que dé la arteria descendente posterior se va a llamar dominante. Es decir, si la coronaria derecha es la que emite la descendente posterior, decimos que la coronaria derecha es dominante o tiene circulación dominante. En cambio, si la circunfleja es la que da la arteria descendente posterior, decimos que la arteria circunfleja es la dominante. ¿Bien? Entonces, si yo les hago una pregunta de examen que diga, ¿qué significa que una arteria coronaria es dominante sobre la otra? La respuesta va a ser, es aquella que emite la arteria descendente posterior. ¿Bien? Bueno, ¿preguntas hasta acá? Muy bien, están callados. No sé si porque les cambié el horario los mareé o qué pasó. Bueno, algunos conceptos de importancia. El primero lo que vamos a ver recién, que es este concepto de dominancia. Nosotros hablamos de dominancia cuando lo que decíamos, el vaso que da la coronaria, la descendente posterior va a ser dominante, y en el 80% de los casos la dominancia es de origen derecho. ¿Bien? Y fíjense que existe un 10% que puede ser de la circunfleja y un 10% que existe algo que se llama codominancia, ¿está? Donde no se puede ver el origen de la coronaria derecha o que nace de un origen que no es el convencional, ni de coronaria derecha ni de circunfleja. ¿Bien? Otro concepto importante que nosotros debemos conocer es algo que se llama tiempo circulatorio coronario. ¿Bien? ¿Qué es el tiempo circulatorio coronario? Cuando se hizo el primer cateterismo y se descubrieron las arterias coronarias, una cosa que se quería conocer es cuánto tardaba en la sangre que salía del ventrículo izquierdo en volver hacia el corazón. Para esto lo que hacían es inyectar un contraste, y el seno coronario es el lugar donde se produce la derivación del territorio venoso en el corazón. Entonces, inyectaban el contraste y medían el tiempo que tardaba en pintarse el seno coronario. ¿Cuánto es este tiempo? El tiempo circulatorio coronario, de 9 segundos aproximadamente. ¿Esto para qué es importante? En la clase que viene vamos a ver alguna cinecoronariografía, y esto lo que permitió hacer es hacer una clasificación que se llama clasificación circulatoria de Tini, donde lo que el hemodinamista hace es ver la velocidad con la que se mueve la sangre adentro de los vasos coronarios, y a partir de esto clasificar al paciente en TIMI 1, 2 o 3, y más que nada le sirve para saber cómo quedó colocado un stent dentro de las arterias coronarias. Si el tiempo circulatorio coronario se aproxima a los 9 segundos, quiere decir que el paciente tiene un flujo TIMI 1, es decir, que post colocación del stent ha quedado con un buen flujo coronario. Y lo último que nosotros tenemos que conocer es algo que se denomina como fracción de flujo plasmático coronario. ¿Qué quiere decir esto? De toda la sangre que sale del corazón, mejor dicho, de toda la volemia, ¿cuánto le corresponde al corazón? Y como ustedes pueden ver, fíjense que el 5% del volumen minuto cardíaco le corresponde al corazón, es decir, 250 mililitros minuto. ¿Bien? Entonces podemos decir 250 de menos de un vaso de agua. O sea, el corazón no tiene tanta cantidad de sangre para nutrirse. Bien, ahora, ustedes piensen que el corazón es un órgano relativamente chico comparado con otros órganos, y que el 5% del volumen minuto cardíaco no es poca cosa. Bien, y a su vez es un órgano que, como tiene muchas mitocondrias, tiene una capacidad muy buena para obtener oxígeno del flujo que le llega. Es por eso que podemos decir que es un órgano que es poco sensible a la isquemia. ¿Ok?
Si yo le preguntara a ustedes por qué el corazón es un órgano poco sensible a la isquemia, ustedes me dirían porque tiene una fracción de flujo plasmático coronario del 5%, lo que no representa mucha cantidad de la volemia total, pero por el tamaño del órgano en realidad recibe mucha sangre por minuto. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo les voy preguntando, hoy estoy más hincha bola que de costumbre en esto, porque esto, la construcción del conocimiento de hoy va a ser como una capa de cebolla, como una catáfila de cebolla, que a medida que vayamos construyendo una capa nos va a poder permitir avanzar en el próximo concepto. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, la circulación y el flujo coronario. Entonces ahora vamos a tratar de entender otro de los grandes principios que yo calculo que ustedes ya deben de conocer, que es lo que se denomina principio de Fick. Ustedes cuando les pregunten cuál es la gran norma en la fisiología que habla de flujos, es el principio de Fick. Este principio de Fick nosotros lo vemos cuando estudiamos hipófisis en el sistema portal, lo vemos cuando estudiamos riñón y vemos lo que es la arteria aferente, el glomérulo y la arteria eferente, lo vemos cuando hablamos de circulación pulmonar, lo vemos cuando hablamos del sistema porta a nivel del hígado, o sea que es un principio que solemos ver constantemente en la medicina. Acá como dato de color yo les puse, Leonardo da Vinci fue el primero en documentar la anatomía de las arterias coronarias, o sea, fue el primero en darse cuenta que las coronarias nacían de la arteria aorta, y el doctor Mason Sons es un médico que estaba estudiando las cardiopatías congénitas en la Universidad de Cleveland, y sin querer hizo el primer cateterismo cardíaco. Bien, por eso, cuando ustedes quieran saber algo muy puntual de la cardiología, van a ver que todos los estudios se hacen en la Cleveland Clinic. ¿Bien? Muy bien. Esos son datos de color, pero que a mí siempre me gustaron, será porque soy medio nerdo, más que por otra cosa. ¿Bien? El principio de Fick lo que nos habla es que para que exista un flujo de sangre tiene que haber una diferencia de presión entre el extremo proximal y el extremo distal. ¿Bien? Con el paso del tiempo, los fisiólogos a través de este principio, han ido rebuscándosela para ir midiendo distintas cosas. Entonces, en este gráfico nosotros lo que vamos a ver es la capacidad que tiene el corazón, el miocardio, para extraer oxígeno. Entonces, fíjense, en el extremo proximal llega la sangre arterial, y en el extremo distal tenemos la sangre venosa. Hay un concepto que dice que la sangre arterial suele tener una carga de oxígeno o una concentración arterial de oxígeno mayor que el extremo venoso. ¿Bien? Y esto es lo que podemos ver, que en el corazón llega sangre que tiene una concentración arterial de oxígeno de 20 milímetros de oxígeno cada 100 mililitros de sangre, y en el extremo distal, después de haber pasado por todo el corazón, quedan solamente 5 mililitros de oxígeno cada 100 milímetros de sangre. ¿Bien? Entonces, si nosotros quisiéramos medir esto, que a partir de ahora vamos a llamar a esta sigla consumo miocárdico de oxígeno, lo que podríamos hacer es restar la concentración de oxígeno arterial menos la concentración de oxígeno venoso, y esto multiplicarlo por la cantidad de sangre que llega al corazón, que nosotros habíamos dicho que era entre 200 y 250 milímetros por minuto. ¿Bien? Eso nos da que el corazón consume aproximadamente 30 mililitros de oxígeno por minuto. ¿Bien? Y vamos a profundizar con esta cuenta matemática diciendo que si el corazón consume que el flujo coronario de reposo tiene 1 mililitro de sangre por minuto por gramo de corazón, en total podemos decir esto que hablábamos, que se acuerdan que habíamos dicho que representaba el 5%, parece un 3, es un 5 esto, el 5% del volumen minuto cardíaco. Y en consecuencia, analizando todos estos números, podemos decir que el corazón es un órgano muy, pero muy eficaz en captar todo el oxígeno que llega al corazón para poder utilizarlo. Es decir, que es un gran chupador de oxígeno. ¿Bien? Yo quiero que se queden con ese concepto.
El miocardio es un gran chupador de oxígeno. Que sea tan eficiente es lo que le permite soportar parte del tiempo de isquemia, porque si llega poquitas cantidades de oxígeno, lo chupa. Si llegan grandes cantidades de oxígeno, lo chupa. O sea, es un órgano extremadamente adaptado para captar el oxígeno que llegue. No importa la proporción, si es poca o mucha, el corazón es un órgano que tiene gran adaptación para extraer oxígeno. ¿Alguien me puede decir, ya lo dije anteriormente, por qué se da este fenómeno a nivel cardíaco, a nivel del tejido cardíaco? ¿Por qué es un órgano muy, pero muy capaz en chupar oxígeno? ¿Alguien se da idea? No te escuché nada, Anto. Pero creo que la respuesta... Sangre solo en diástole. No. El oxígeno tiene gran capacidad para chupar oxígeno porque las células miocárdicas tienen grandes cantidades de mitocondrias. Entonces, siempre se encuentran receptivas al oxígeno porque las mitocondrias necesitan oxígeno para trabajar. ¿Bien? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de ese cuadrito que dijimos? Acuérdense que yo ahora cuando les pase el power le voy a hacer las modificaciones para que no se equivoquen. Esta que dice fuerzas compresivas extravasculares tiene que ir a fase diastólica. Entonces, nosotros ya conocemos de antemano, porque lo hablamos anteriormente, cuáles eran los elementos que regulaban el flujo coronario. Bien, entonces, el primer concepto es la autorregulación del flujo coronario. Y esto dice más o menos así. Si la presión de perfusión aumenta, el flujo coronario va a aumentar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Estas arterias, cuando le aumente la presión del flujo que llega, se van a abrir. Y al abrirse, mejora el flujo. ¿Bien? Pero además, estas arterias, si no reciben además, estas arterias, si no reciben grandes aumentos de presión, lo que van a tener la capacidad es de regular su diámetro para mejorar la presión de perfusión al nivel del músculo miocárdico. Es decir, que lo que van a asegurar las arterias coronarias es que el corazón siempre reciba sangre, porque como es un órgano muy capacitado en chupar oxígeno, necesita de forma permanente que le llegue sangre. Cuando necesite más sangre, lo que va a pasar es aumentar la presión en las arterias coronarias. Pero si esta presión no aumenta, las arterias coronarias van a intentar cerrarse para que llegue mejor la presión de flujo coronario. Bien, y por otro lado, las arterias coronarias tienen algo que se denomina reserva coronaria. ¿Qué es la reserva coronaria? Es la capacidad que tienen las arterias coronarias para dilatarse en condiciones de isquemia y mejorar el flujo que reciben. Bien, entonces, ¿de qué va a depender esto? De que las arterias coronarias no estén tapadas. Si vos tenés una arteria coronaria tapada, va a tener la capacidad de aumentar el diámetro, porque tiene reserva coronaria, pero como ya tiene un punto fijo de obstrucción, va a estar reducido esa reserva coronaria de flujo. Por otro lado, la adenosina, es decir, el ADP que se produce a nivel miocárdico, es liberado como neurotransmisor para producir vasodilatación. Por lo tanto, la adenosina es la gran neurohormona que aumenta la reserva coronaria. Y por último, tiene que estar la arteria coronaria lo más sanita posible para conservar esta capacidad de dilatación. A medida que las arterias coronarias van perdiendo la reserva coronaria, aparece lo que se denomina angina de esfuerzo. ¿Bien? Es decir, que si nosotros somos sedentarios, probablemente, por ejemplo, yo el domingo me comí una hamburguesa con ¿cómo se llama? Con cheddar y panceta. Probablemente ese cheddar y esa panceta viajaron hacia mis arterias coronarias y formaron una placa de ateroma. Por lo tanto, la arteria coronaria derecha, supongámosle, recibió una lesión estenótica, o sea, una lesión que achicó su diámetro.
A su vez, esa placa genera arteriosclerosis, o sea, que la arteria se vuelva más rígida, por lo tanto, pierde capacidad de dilatación. Entonces, de estos tres elementos, la reserva coronaria, lo único que le quedó a mi coronaria derecha es la adenosina, que va a actuar como vasodilatador. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Una cosa es la autorregulación del flujo coronario, que es la capacidad de cambiar el sentido y la presión del flujo para que el miocardio reciba buenas cantidades de oxígeno y de sangre, y por el otro lado lo que nosotros decimos reserva coronaria, que es cuando el corazón necesite más, cuando tenga más demanda de oxígeno, las arterias coronarias tienen la capacidad de dilatarse a un extra, y eso es lo que se denomina reserva coronaria. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense que esto es un curso de electro y todavía no hablamos nada de electro. Muy bien. Bien. Esperen que miro. No, esto ya lo dimos. Bien. Nada, fíjense. Acá lo que yo les quiero mostrar, olvídense del cuadro este que está acá. Este cuadro que está acá, lo voy a tachar. Ustedes olvídense momentáneamente. Pero fíjense que nuestros vasos sanguíneos están rodeados por una capa estrictamente, los vasos coronarios, tienen una capa muscular muy importante, y que lo que se genera en las arterias coronarias es que frente a la disminución de oxígeno, este ATP que se tenía que transformar, no se puede, o sea, la generación de ATP no se puede producir, y lo que se va a generar es que el AMP que está dando vuelta se transforme en ADP, y este ADP vuelve a reconvertirse en AMP, el AMP viaja hacia la membrana, se genera adenosina, esta adenosina se libera al intersticio, y esto va a generar la vasodilatación de las arterias coronarias. ¿Tá? Es por esto que nosotros decimos que la adenosina tiene la capacidad de demostrarnos que si aumentan los niveles de adenosina, en realidad es porque bajaron bruscamente los niveles de oxígeno. Bien, es por eso que al aumentar los niveles de adenosina se produce vasodilatación para que las arterias coronarias puedan utilizar el flujo de reserva coronaria. Bien, esto es lo que nosotros hablamos de control metabólico. ¿Por qué control metabólico? Porque hay disminución de la presión parcial de oxígeno, entonces se genera una alteración en el metabolismo celular, y control neurohormonal producido por la adenosina. ¿Bien? O sea que lo que estamos haciendo en estas diapositivas es desglosar un poquito el cuadrito que vimos al inicio. ¿Bien? Para que a usted no le quede más o menos suelto. Bueno, por otro lado dijimos, ¿cuáles eran los elementos que a nosotros nos generaban consumo de oxígeno miocárdico? Entonces, tenemos los determinantes mayores y los determinantes menores. Dentro de los determinantes mayores tenemos la tensión de la parietal miocárdica, es decir, la poscarga. Bien, imagínense esto. Esto que yo le acabo de dibujar acá es el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Esto que tenemos acá se llama válvula común. Este es el ventrículo izquierdo y la sangre se va a mover en esta dirección. Entonces, acá, ¿cómo se llama esta válvula? ¿Y? La aórtica. Válvula aórtica, muy bien, doctora. Muy bien, válvula aórtica. Entonces, esto es la arteria aorta. Cuando nosotros decimos la precarga, está determinada por la resistencia vascular periférica, y la poscarga está determinada por lo que está pasando en la pared de la arteria aórtica. Bien, por eso, por ejemplo, las resistencias vasculares periféricas aumentadas, como pasa en la hipertensión arterial, aumentan mucho la poscarga. Bien, y se aumenta mucho la poscarga, aumenta mucho la contracción muscular del ventrículo izquierdo para sacar sangre del corazón. Y si aumenta la contracción del ventrículo izquierdo, ¿qué aumenta? El consumo miocárdico de oxígeno. ¿Está? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. Y esto está determinado por la ley de Laplace. Bien.
Yo trato de volverlo a la fisiología, porque parece ser que uno lo estudia en el segundo año y después no sirve nunca más para nada, y en realidad la fisiología nos explica todos los fenómenos semiológicos y obviamente muchas de las cosas de la fisiopatología y la farmacología. Y después tenemos la frecuencia cardíaca, como dijimos anteriormente. Si la frecuencia cardíaca aumenta, se dan dos fenómenos. Por un lado, aumenta el consumo miocárdico de oxígeno porque aumenta la cantidad de contracciones por minuto y a su vez tenemos lo que se denomina disminución del tiempo diastólico con menor nutrición de corazón. ¿Bien? Por último, tenemos los determinantes menores, y en estos determinantes menores del consumo miocárdico de oxígeno, tenemos el volumen sistólico, es decir, la capacidad de acortamiento del corazón, el inotropismo y la activación excitocontráctil. Pero ustedes de esto olvídense, porque esto es más que nada para el que hace cardiología un poquito más de investigación. ¿Tá? Pero otra vez, fíjense que volvemos a esto, de que la ruptura de la balanza entre la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno nos va a llevar a la isquemia, ¿bien? O a la oxigenación adecuada en caso de que esta balanza se mantenga en equilibrio. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Súper embolados, me imagino. ¿Bien? Porque ustedes vienen en un curso de electro, no en un curso de fisiología normal. ¿Está? Bueno, ¿va sirviendo esto o no? ¿Ustedes qué piensan? Tírenme en un centro. Sí, que sirve un montón. Está bastante Gracias. para repasar porque tiene cosas que nos olvidamos, nos pasamos. Sí, y hay cosas que no se dan directamente. En la facultad hay cosas que no se dan, porque están fuera del programa de estudio. Vamos tan rápido con este plan nuevo. A mí me pasaba lo mismo, que cuando uno se sienta a estudiar tiene que volver a leer un montón de cosas. Bien, entonces para terminar y meternos ya directamente en el electrocardiograma, nosotros vamos a decir que el flujo coronario, esto como una síntesis extremadamente sintética, el flujo coronario va a estar determinado por la presión aórtica y por la resistencia coronaria. Bien, la presión aórtica va a estar determinada por el volumen minuto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Bien. Por otro lado, la resistencia coronaria va a estar regulada por estrictamente los vasos coronarios y estrictamente por todo lo que suceda por fuera del corazón. Lo que aumente la rigidez del corazón va a hacer que las arterias coronarias no se puedan vasodilatar más y en consecuencia van a hacer que vaya perdiendo la capacidad esta que decíamos de flujo de reserva coronario. Y por el otro lado, si hay un problema a nivel vascular coronario, sea directo o indirecto, lo que se va a afectar es la cantidad de flujo coronario que se recibe por minuto. ¿Bien? Entonces, hay factores directos que me determinan qué pasa en el vaso sanguíneo, como son los factores humorales y nerviosos, y hay factores indirectos que van a depender de la concentración de oxígeno a nivel del miocito cardíaco. ¿Bien? Entonces, todo esto que parece que pasara a nivel celular, es lo que tiene expresión en el electrocardiograma. ¿Bien? Muy, pero muy bien. Entonces, vamos a ir a lo que es estrictamente a la clase de hoy, que es la relación que existe entre el músculo cardíaco y el electrocardiograma, y lo primero que nosotros tenemos que conocer es esto. ¿Bien? ¿Ustedes se acuerdan allá lejanamente cuando vimos en la primera clase y nosotros decíamos que existen distintos tipos de derivaciones y estaban las derivaciones precordiales, que eran aquellas derivaciones que nosotros poníamos en el tórax de nuestro paciente? ¿Bien? Bueno, estas derivaciones tienen un correlato anatómico con el ventrículo que estaría dibujado por acá abajo. Mejor dicho, no voy a usar la palabra ventrículo, sino con el corazón que estaría dibujado acá abajo. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que vamos a ver es que si nos movemos de B1 a B6, en las derivaciones estándar, se van dando un fenómeno de progresión eléctrica de la onda R. ¿Qué quiere decir esto, Oscar? Bueno, miren. En este cuadrito se lo simplifico un poquito mejor. Nosotros vamos a ver primero qué es lo que pasa en la derivación B1. Nosotros estamos parados acá, tiramos el electro y nosotros vamos a ver lo que pasa en este sector del corazón que corresponde, casi le diría, a la aurícula derecha. ¿Bien?
Entonces, nosotros lo que podemos ver es cómo tenemos una onda R chiquitita, acuérdense que la onda positiva es R, y una onda S bien pero bien marcada y profunda. ¿Bien? Cuando nos movemos a B2, nosotros lo que podemos ver, ya empezamos a ver parte del ventrículo izquierdo, y vamos a ver cómo esa onda S se achica un poco y la onda R va ganando un poco de voltaje. ¿Lo pueden ver a esto? Fíjense que acá se ve exactamente lo mismo. Como de a poco, la onda R va ganando voltaje. ¿Bien? Si nosotros nos vamos a B3, ya nos estamos metiendo en el septum interventricular y por lo tanto, casi que nos estaríamos metiendo en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, hay más músculo, hay más tejido, y nosotros lo que podemos ver acá, cómo la onda R va ganando más altura y cómo la onda S va perdiendo a tal punto de casi ser isodifásica. Fíjense acá, en estas derivaciones, cómo la R va ganando cada vez más voltaje y la S va perdiendo más voltaje. En B4 ya estamos saliendo del septum para meternos en el ventrículo, entonces la onda R aún va ganando más voltaje y la onda S va perdiendo voltaje. En este se ve casi isodifásico. Ya cuando entramos a B5 estamos metidos en el ventrículo, estamos acá, por lo tanto la onda R es mucho más marcada, fíjense cómo se ve acá, donde la onda R es muy pero muy importante y tenemos una pequeña onda S. Y por último, en B6 vamos a estar casi en la punta del corazón, en el ventrículo izquierdo, por lo que el complejo va a ser estrictamente positivo y vamos a ver una onda R bien pero bien marcada. ¿Bien? Esto es algo nuevo que vamos a aprender en la descripción del electro. Nosotros hasta ahora, ¿qué sabíamos de la descripción del electro? Que teníamos que arrancar por determinar si el ritmo era sinusal o no. Después calculábamos la frecuencia cardíaca. En la clase de los bloqueos AB aprendimos que después podemos agregar en la descripción del electro la duración del PR. Después habríamos aprendido a calcular el eje eléctrico. Como aprendimos los bloqueos de rama derecha y los bloqueos de rama izquierda, aprendimos que tenemos que mirar con importancia la duración del QRS, y ahí habíamos quedado. Y como que las derivaciones de P1 a B6 nos servían solamente para detectar los bloqueos y ver algún tipo de arritmia y nada más. Y ahora le agregamos este condimento, que es lo que denominamos nosotros como progresión de la onda R. Normalmente la onda R va a progresar desde una S en B1 a una onda R en B6. Y esto, lo que a nosotros nos tiene que quedar claro, que la onda R, en realidad, a nosotros lo que nos está hablando es la existencia de músculo cardíaco. ¿Está? Esperen que quiero hacer acá. La onda R, esta parte de arriba del cuadrito, lo que nos representa que hay mucho músculo cardíaco y que ese músculo cardíaco está bien en voltaje. ¿Bien? Bueno, si lo entendieron, les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a contestar. Estenosis aórtica, ¿saben lo que es? Estenosis aórtica es una valvulopatía que se caracteriza por una obstrucción en la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Bien? Entonces, ¿qué va pasando en la estenosis aórtica? Aumenta mucho la presión del ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo, para adaptarse a esa presión, ¿qué hace? Fran Starling. ¿Y qué es Fran Starling? Porque vos decís Fran Starling y yo... Aumenta el músculo cardíaco. Aumenta el músculo cardíaco. Exactamente, se crea una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Hipertrofia ventricular. Bien. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se imaginan ustedes que va a tener B6 los pacientes que tienen estenosis aórtica? ¿Con mucha onda R o con una R altísima? Casi que sale del electrocardiograma. Los pacientes hipertensos tienen aumentada la poscarga, ¿bien? Porque tienen aumentada, dentro de todas las causas que tienen, la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué pasa? El ventrículo soporta grandes presiones, y al soportar grandes presiones, aumenta la cantidad de músculo. Por eso,
en la sobrecarga del ventrículo izquierdo podemos ver siempre ondas R altísimas o grandes de voltaje. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes ven ondas R en B6, que son altas, pronunciadas, y en todas las derivaciones precordiales, ustedes ven ondas R grandes, ustedes lo que tienen que pensar es que hay mucho músculo cardíaco. ¿Bien? ¿Qué piensan ustedes que pasa en un infarto donde lo que se produce es la muerte del músculo cardíaco? ¿Qué pasa con esas ondas R? ¿Siguen estando igual? ¿Desaparecen? Y si no hay contracción, tiene que bajar. O No es que no hay desaparecer. contracción, no hay músculo. El músculo se No hay murió músculo. en el infarto. Entonces, uno de los síntomas cardinales del infarto, antes de ver el supra y el ínfara, es la mala progresión de la onda R, que vos veas en B1 una S, que vos veas en B2 una S, que vos veas en B3 una S, ¿está? Que por ejemplo en B5 vea una S, ¿está? Que en B6 vea una S, ¿bien? Y vos digas, che, acá hay algo que está mal, porque la onda R no está ganando voltaje, ¿bien? ¿Estamos? Entonces eso es algo que ustedes tienen que mirar. Cuando miran un electro y le pegan el primer vistazo, si ustedes ven que empiezan en B1 con una onda S y en B6 la S no gana voltaje, pueden estar pasando dos cosas. O que los chupetes estén mal puestos y que entonces no estemos tomando el ventrículo izquierdo, y por lo tanto al no haber ventrículo izquierdo no hay gran cantidad de músculo y no hay onda R, o que eso se haya muerto. ¿Bien? Entonces es una cosa a considerar cuando hace uno la lectura del electro, la progresión de la onda R, donde en B1 empezamos con S profunda y en B6 terminamos con R alta. ¿Bien? Y la presencia de la onda R me habla de la existencia del músculo cardíaco, del miocardio. ¿Tá? Por eso en las patologías donde haya una sobrecarga del ventrículo izquierdo, donde el ventrículo izquierdo se haya tenido que adaptar para soportar esas presiones, nosotros lo que tenemos que ver es el aumento de voltaje de la onda R. ¿Bien? ¿Quedó claro? Bien. Lo segundo es, acuérdense que nosotros hablábamos de la anatomía coronaria. Entonces, ¿cuál es la relación entre el músculo cardíaco y el electrocardiograma? Lo que nosotros vamos a tener que conocer es la correlación anatómica. Es decir, y esto lo van a tener que aprender de memoria, y los voy a torturar con muchísimos electros, para acordarse qué caras del corazón representan las distintas derivaciones. Bien, entonces, D2, D3 y ABF representan la cara inferior del corazón. ¿Ok? La cara inferior del corazón. D1 y ABL representan la cara lateral. Olvídense la palabra alta. D1 y ABL, la cara lateral. ABR lo que va a representar no es una cara en sí, sino el tronco de la coronaria izquierda. Pero ABR no sirve para ninguna cara en sí misma. ¿Bien? ¿Estamos? Y después vamos a tener de B1 a B4, nosotros lo que vamos a ver es la cara anterior del corazón y parten del septum interventricular. Y de B5 y B6, lo que vamos a ver es la cara lateral. ¿Está? Entonces, esperen que quiero borrar para que aprendamos algunas cosas que son prácticas. Taca, 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 taca. Empecemos por el principio. Lo que primero les recomiendo es que ustedes se acuerden que D2, D3 y ABF representan la cara inferior. Eso así como marcado en la cabeza. ¿Está? D2, D3 y ABF corresponde a la cara inferior, que generalmente va a corresponder a la arteria coronaria derecha. Bien, ahí les tiro un dato más. La cara inferior se va a correlacionar mucho con la arteria coronaria derecha. Bien. D1 y ABL, junto con B5 y B6, van a representar el borde libre del ventrículo izquierdo, es decir, la cara lateral del corazón. ¿Qué arteria puede ser que represente la cara lateral del corazón?
Hablamos al La principio de la coronaria clase. izquierda. Está bien. Coronaria izquierda. Alguien lo dijo por ahí, la circunfleja, o sea, de la coronaria izquierda, la arteria circunfleja. Acuérdense que la coronaria izquierda se divide, ahí está, gracias, en coronaria descendente anterior y circunfleja. Entonces, la cara lateral va a ser la circunfleja, ¿bien? Y de B1 a B4 va a ser todo descendente anterior, ¿bien? ¿Estamos? Pero empiecen por lo menos por recordar que la cara inferior está representada por D2, D3 y AB. Con eso vamos bárbaros, ¿bien? Y que D1 y ABL corresponden a la cara lateral. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Quiero que miren este electro y me digan, ¿cómo es la progresión de la onda R? La onda R en este electro, ¿progresa bien o progresa mal? Progresa bien, Bien. ¿Por qué progresa bien, doctora? porque si termina de ser positivo en B4. Está bien, podemos decir que progresa bien porque en B1 se ve una S claramente y en B6 se ve perfectamente una R. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Acá se ve perfecto en el electro cómo a medida que nosotros nos movemos hacia la punta del corazón, ganamos en voltaje, ganamos en onda R. ¿Bien? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es desmenuzar arteria por arteria y ver cuáles son los problemas que me puede generar en el electro y vamos a ver cuáles son las derivaciones que me la permiten ver. Disculpen la calidad de las imágenes, es lo que conseguí, porque no llegué a tiempo a hacer mis dibujos para poder graficárselos un poco mejor. Entonces, las lesiones de la arteria coronaria derecha, yo de acá, sí, Disculpa, yo tengo una pregunta que quedé dudando ahí. Sí. Vos cuando hablabas de la progresión de la onda R, que decía que era un patrón como precoz de muerte miocárdica. no, no es que un patrón precoz, es algo que vos tenés que mirar, que te habla de que puede ser que el corazón esté muerto, puede ser, ¿tá? Es No algo puede que ser. vos tenés que mirar, ¿bien? Puede ser que el corazón esté muerto, que parte del corazón esté muerto, puede ser que el chupete esté mal colocado, porque si vos a B5 lo ponés más adentro, lo ponés por ejemplo acá, a B5, vos no vas a notar que progresan bien las ondas R. Por eso es importante colocar bien los chupetes, ¿bien? Puede ser que, por ejemplo, sea un corazón que está infiltrado por una amiloidosis, ¿bien? Entonces, tiene más tejido amiloide que tejido miocárdico. Entonces, vos lo que ves es que esto, la onda R, es bajita. O sea, que progresa bien, pero que es una onda R bajita. ¿Bien? ¿Me voy explicando? Sí, igual aparecerían al mismo tiempo que los fenómenos de isquemia, por ejemplo, la elevación del ST. A veces sí, a veces Serían no. antes. Ah, ¿Tá? Por eso, no te adelantes, porque eso lo vamos a ver en la clase que viene. Vos en la clase que viene vas a ver lo que es isquemia, lo que es lesión o injuria miocárdica y lo que es necrosis. Todo se ve distinto. ¿Bien? No sé si les pasó alguna vez que un médico de guardia mira un electro y dice, esto es viejo, esto es un infarto viejo. Bueno, ¿cómo sabe el tipo que es un infarto viejo? Porque no es lo mismo el síndrome coronario agudo que la necrosis o que cuando ya hay reparación a nivel cardíaco. ¿Tá? Son distintos grados del mismo fenómeno, son distintas expresiones del mismo fenómeno que la isquemia, pero con distintos periodos de evolución. ¿Tá? ¿Se entendió? perfecto. Bien. Esperen que avanzo. Entonces, vamos a meternos en la coronaria izquierda. ¿Bien? La coronaria izquierda en este gráfico está acá. ¿Bien? No se ve muy bien, pero digamos que de estas derivaciones que están acá, que son todas las derivaciones precordiales, las derivaciones que me van a permitir ver la coronaria derecha, perdón, no izquierda, la coronaria derecha van a ser B1, fíjense que me permite ver algo de la coronaria derecha. Acá dice B2R, B3R, B4R y B5R. ¿Tá? Nosotros normalmente hacemos B1, B2, B3, B4, B5, B6, pero también tenemos lo que se llaman derivaciones complementarias, donde tenemos, así en el paralelo derecho de B2 es B2R, el paralelo izquierdo de B3 es B3R, y así sucesivamente. ¿Tá? Eso se los voy a mostrar después más al final de la clase. Pero bueno, digamos que la coronaria derecha se va a ver básicamente en la derivación B1, y fíjense,
D3, ABF y D2. O sea, todo lo que sea la cara inferior. ¿Bien? Por eso yo les dije que la cara inferior casi que corresponde a la coronaria derecha. Muy bien. Y también, cuando le hablé de la coronaria derecha, les dije otro dato particular. La coronaria derecha es la que va a dar la arteria del nodo sinusal y la arteria del nodo AB. Perdón, que pinté mal. Y la arteria del nodo AB. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que el infarto de coronaria derecha me puede generar arritmias sinusales o bloqueos AB. Esto de arritmias sinusales en realidad está mal, son arritmias auriculares. ¿Qué arritmias auriculares vimos nosotros? ¿Se acuerdan? Vimos. Yo les voy nombrando a ver si se van acordando. Extrasístoles supraventriculares. ¿Bien? Después vimos una que se caracteriza por tener ritmo regular y patrón en dientes de sierra. ¿Cómo se llamaba esa? Aletea auricular. Aletea auricular. Perfecto. Y después vimos otra que tenía pérdida de la onda P y ritmo irregular. ¿Esa cuál era? La fibrilación. Fibrilación. Fibrilación auricular. Y después vimos otra que tenía la P retrógrada. ¿Se acuerdan? ¿Qué era? La TPS. ¿Bien? Bueno, acá acuérdense, no es arritmias sinusales, yo después se los modifico, es arritmias auriculares. Dentro de las arritmias auriculares, cuando un paciente tiene un infarto de coronaria derecho, puede sufrir o aleteo o fibrilación auricular. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se muere esta arteria, la del nodo sinusal, entonces el paciente pierde la capacidad de contraer de forma coordinada la aurícula y el ventrículo. Otra cosa que te pueden dar estos infartos son bloqueos AB, como dijimos, porque si te mueren las dos arterias de los nodos y por lo tanto no le queda otra al corazón que el miocardio se haga cargo de la actividad eléctrica. ¿Bien? Lo que podemos ver también son lo que se denominan como infartos inferiores, es decir, de esta zona del corazón, infartos inferiores. Por eso lo vamos a ver en estas derivaciones que son D2, D3 y ABF, que representaban la cara inferior. Y como la coronaria derecha se mete por detrás, ahí fíjense que está como línea de punto, podemos ver también infartos posteriores. ¿Bien? ¿Van entendiendo cómo la correlación anatómica es importante? Por otro lado, también lo que podemos ver es que se producen infartos auriculares. ¿Por qué? La coronaria derecha es esta que está acá, entonces se va a meter en este surco, pero le va a dar a la aurícula derecha todo su irrigación. Por lo tanto, si se obstruye, podemos infarto de la aurícula. ¿Bien? Y también toda esta parte corresponde al ventrículo derecho. Por lo tanto, la coronaria derecha, si se obstruye, puede generar infartos del ventrículo derecho. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo por qué es importante entender la correlación anatómica de los vasos sanguíneos con las distintas derivaciones del electro? Porque nos van a empezar a permitir a mirar el electro de otra forma. Bueno, como generalmente, por lo que podemos ver, la coronaria derecha no se lleva puesto al ventrículo izquierdo, sino que afecta más al lado derecho del corazón, son infartos que se toleran muy bien, pero tienen un problema. Como a veces se mueren las arterias nodales, los pacientes van a requerir marcapasos. ¿Bien? Marcapaso transitorio en una primera instancia y después marcapasos definitivos. Por eso acá yo les puse que son, en general, IAM con buena evolución, pero que muchas veces requieren marcapasos. ¿Bien? ¿Se entendió eso? ¿Por qué necesitamos a veces el marcapaso? Lo necesitamos porque se llevan puestas las arterias nodales. ¿Bien? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver qué pasa ahora si se producen lesiones de la arteria descendente anterior. Bien. Entonces, para esto, nosotros lo que vamos a ver es que la arteria descendente anterior,
fíjense, ocupa casi todo el ventrículo izquierdo y la vamos a poder ver de la derivación B1, B2, B3 y B4. ¿Bien? Y vamos a ver, más que la cara anterior del corazón, lo que vamos a ver es la cara lateral, porque está representada por el ventrículo izquierdo. Es por eso que, fíjense, ABL, ¿bien? Y D1 miran a esta zona y por eso representan la cara lateral. Vieron que yo les dije, acuérdense que B1 y ABL representan la cara lateral. ¿Tá? Por esto que les acabo de explicar. Bien, si nosotros vemos acá, B1 y ABL, pueden ver toda la cara del corazón, la cara lateral. Entonces, a priori ya sabemos que si se afecta la descendente anterior, lo que se va a afectar es la cara lateral del corazón. Fíjense que la arteria descendente anterior es una arteria de gran volumen, muy larga, y emite las ramas que se llaman diagonales. ¿Bien? A diferencia de la circunfleja que generan las penetrantes. ¿Tá? Y las dos nacen de la coronaria izquierda. Bien, acá en este gráfico se ve perfecto cómo la descendente anterior le da la irrigación a toda la cara lateral del corazón. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos ver cuando hay infartos de coronaria descendente anterior? Bueno, no vamos a ver bloqueos AB, porque esta arteria no le da la irrigación a los nodos, sino lo que vamos a ver son bloqueos de conducción intraventricular, es decir, bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. No sé si alguna vez escucharon que un paciente con dolor de pecho y un bloqueo de rama izquierda que no se conozca a él previamente es igual a decir que el paciente tiene un supra. Es por esto, porque cuando suele aparecer el bloqueo de rama izquierda en un paciente que no se conocía o que tiene un electro previo sin bloqueo de rama izquierda, lo que uno supone es lo que se tapó la descendente anterior y que el paciente está haciendo un trastorno de la conducción intraventricular. ¿Bien? Bueno, fíjense todos estos pelitos que da la arteria descendente anterior. Estos pelitos son los que van dirigidos al septum del ventrículo. Por eso, cuando se produce un infarto de coronaria descendente anterior, lo que yo puedo ver son infartos septales. ¿Bien? Y por lo que veníamos diciendo anteriormente, se pueden producir infartos anterolaterales. ¿Tá? Sobre todo más laterales que anteriores. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Primero que son infartos o IAM con muy mala evolución, que generalmente se presentan con falla de bomba cardíaca y shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque se muere una gran extensión del ventrículo izquierdo. ¿Bien? Y si aparecen los bloqueos de rama derecha o de rama izquierda, el paciente va a necesitar un marcapaso. ¿Por qué? Si nosotros no le ponemos un marcapaso y estamos viendo la presencia de alguno de estos bloqueos, lo que vamos a terminar viendo, finalmente, es un bloqueo AB completo. ¿Tá? ¿Por qué se va a producir un bloqueo AB completo? Porque en un momento dado se va a morir la rama derecha por isquemia y después se va a morir la rama izquierda. Entonces, al perderse la rama de conducción derecha e izquierda, el corazón queda desconectado, el nodo AB queda desconectado del músculo cardíaco, entonces el músculo cardíaco toma el comando. Y nosotros lo que vamos a ver es que las ondas P quedan divorciadas de los QRS, por lo tanto tenemos una B completa. ¿Se entendió? Lo que tiene que quedar claro que la descendente anterior es el infarto que más mortalidad tiene, junto con el de tronco de la coronaria, pero esto es porque se produce una gran muerte del tejido miocárdico. ¿Quedó claro? Y lo último que nos queda es ver qué pasa si hay una lesión de la circunfleja. ¿Bien? Muy bien, entonces, algunas cosas importantes de la circunfleja, que es este vasito que está acá. Primero, la circunfleja nos va a dar bien una noción de lo que está pasando en la cara más lateral del corazón. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se mete para atrás, entonces toma la irrigación de todo el borde libre del corazón. Toda esta zona de acá va a estar representada por la circunfleja. ¿Bien? Entonces, otra vez, fíjense que ABL va a ver la cara lateral, igual que lo ve D1, ve la cara lateral, y por lo tanto,
cuando nosotros vemos algún fenómeno en la cara lateral, o el problema está en la descendente anterior, o el problema está en la circunfleja. ¿Bien? Eso es lo primero a tener en cuenta. Lo segundo, fíjense que como es una arteria chiquitita, tanto B5 y B6 nos van a permitir ver bien lo que está pasando en la circunfleja. ¿Bien? Por eso B5 y B6 representan la cara lateral. ¿Bien? Si nosotros queremos tener más noción de lo que está pasando en la circunfleja, podemos hacer B7, B8 y B9, que nos permiten ver la cara bien posterior del corazón y del lado izquierdo. Por eso, en los infartos, cuando un paciente llega con un cuadro de síndrome coronado agudo, es de buena práctica realizar B7, B8 y B9. ¿Bien? Para ver qué está pasando en la circunfleja. ¿Bien? Por otro lado, si nosotros miramos este gráfico donde está el corazón, fíjense que la arteria circunfleja le da la irrigación a la aurícula derecha. Fíjense, acá estaría el sector de la aurícula derecha. Izquierda, perdón, aurícula izquierda. Por eso pueden producir infartos auriculares. ¿Bien? Y si nosotros trazamos una línea imaginaria, decimos que todo lo que esté del surco interauricular e interventricular hacia arriba, nosotros le decimos base del corazón, y todo lo que esté por delante de esta línea interauricular es el ápice del corazón. La circunfleja podríamos decir que le da la irrigación a gran parte de la base del corazón, por eso pueden producir infartos basales. Cuando nosotros dijimos anteriormente de que la circunfleja podía emitir la descendente posterior, a veces también puede generar las arterias nodales. Es extremadamente raro, pero por eso a veces los infartos de la circunfleja se pueden presentar con bloqueo AB completo. ¿Bien? Extremadamente raro, pero eso lo tengo que decir. ¿Bien? ¿Quedó claro? Entonces, es por eso que la circunfleja, yo puedo ver los infartos laterales, los infartos de la base del corazón o los infartos de la aurícula izquierda. Aurícula izquierda. ¿Bien? ¿Cómo quedaron? ¿Muy mareados o venimos bien? Venimos Nadie me bien. responde. Venimos bien. Bueno, si yo les pregunto, Bien, díganme, ¿qué derivaciones representan la cara inferior del corazón? ABF, D2, De D3. 2 y de Perfecto. ¿Y qué arteria le corresponde? Básicamente. compleja de coronaria derecha. Coronaria derecha. Perfecto. La cara lateral, ¿por qué derivación está representada? de 1 De 1 a BL. De 1 y ABL. Y acuérdense, B5 y B6. ¿Bien? ¿Qué arterias pueden ser? ¿Qué arterias pueden ser? O la descendente anterior o la circunfleja. Y por último me queda, de B1 a B4, podríamos decir que corresponde todo a la descendente anterior. ¿Está? Muy bien. Si logramos eso entender, ya está. Y eso y la progresión de la onda R era lo importante de esta clase. Ahora hay una cosa importante. Por más que todo esto parezca muy lindo, un cuento maravilloso, la arteria circunfleja se le denomina la arteria muda. Porque normalmente solemos hacer hasta B6, hacemos toda esta derivación hasta B6, pero fíjense que al final la circunfleja la termino viendo bien con B7, B8 y B9. ¿Bien? Por eso es que decimos que presenta muy baja expresión clínica en el electrocardiograma. En el electrocardiograma convencional, yo a la circunfleja normalmente no la veo y me la llevo puesta. ¿Bien? Bueno, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Ustedes van a ir a rotar por una guardia o van a trabajar en una guardia, llega un dolor, de que a ustedes les parece que un infarto, y le hacen todas las derivaciones que se le ocurra. Empezando con las convencionales y agregando B7, B8 y B9 para ver circunfleja, y para ver ventrículo derecho van a agregar B2R, B3R, B4R, y B5R y B6R. Todo. Y todo eso le hacen crucecitas en el tórax del paciente para cada vez que ese paciente tenga que recibir un electro se le haga igual, sin cambios, sin modificaciones. Eso que parece una boludez es fundamental en el trabajo. ¿Bien? Es fundamental en el trabajo. Le puedo contar 1000 anécdotas de paciente que lo hemos diagnosticado con un IAM solo por hacer derivaciones de más.
¿Bien? Solo por hacer derivaciones de masa. ¿Bien? Notas de color. Bueno, la primera nota de color. El infarto de cara anterior corresponde al infarto de ventrículo derecho. ¿Bien? Y fíjense, no tiene expresión eléctrica en las precordiales derecha de rutina. O sea, en B1 y en B2. Por lo tanto, tenemos que hacer todas estas. ¿Bien? Y acá les voy a dejar de compartir pantalla un segundo, si puedo. Y les voy a compartir otra pantallita, esta que está acá, compartir. Fíjense, este es un paciente que acá le están haciendo B3, B4R, B5R y B6R. Y también hicieron las posteriores, le hicieron B7, B8 y B9. ¿Por qué? Porque el paciente le estaba pasando esto. Fíjense, en la cara inferior se veía un supra, ¿lo ven? Un supra machazo. Cuando ustedes le dicen supra, esto es un supra, ¿eh? Se ve así, exageradamente supra. ¿Bien? Y fíjense, en la cara inferior se veía infra. Perdón, la cara lateral se veía infra. Fíjense que no tanto en D1, pero en ABL sí. Por otro lado, fíjense que ABF, que es la cara inferior, tenía supra. Y cuando le hicieron las derivaciones precordiales de la derecha, se ve claramente que el supra está afectando al ventrículo derecho. ¿Bien? Este es un paciente que se va a presentar hipotenso, sin tantos rales, ¿bien? Y con un dolor precordial que a veces no es tan intenso. Pero a este paciente lo que le define que le está pasando algo severo, ¿qué es? Las derivaciones esta, B3, B4, B5 y B6. Pregunto yo, si hay supra en D2, si hay supra en D3, si hay supra en ABF, y si hay supra en ABR, B4, B5 y B6, ¿cuál es el vaso coronario que se está infartando? ¿Qué piensan ustedes? Coronario derecho. Derecho. Coronaria derecha, no hay duda. ¿Entienden ahora por qué es importante la correlación anatómica? Porque si vos ves esto, ya sabes, podés ver que al paciente le puede ir mal. Entonces, este paciente es el que tenés que mandar una coronaria urgente, porque ¿cuál es la complicación que te va a hacer? Una arritmia. ¿Qué arritmia? Un bloqueo AB completo, porque se te muere el nodo sinusal, porque se te muere el nodo auriculoventricular. Este es un paciente que no espera. Y encima, al tener supra, hay que poner un stent lo antes posible. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Bien. Este paciente, el infarto del ventrículo derecho, no le pongas NTG porque lo mataste. Eso se lo van a grabar. Al infarto de ventrículo derecho no hay que tratarlo con NTG. ¿Está? Porque se muere el paciente si hacemos eso. Muy bien. Dejo de compartir. Volvamos a la diapositiva. Y, profe, y si no le pones NTG, ¿qué le pones? Pregunto. Nada. Un stent le tenía que poner. ¿Está? Stent inotrópico probablemente, porque vaya hipotenso. Vos pensás que perdiste todo el ventrículo derecho, entonces el retorno venoso, cuando quiere movilizarse hacia el ventrículo izquierdo, no tiene cómo hacerlo porque se te infartó el ventrículo derecho. Este va a ser un paciente que te va a llegar sin rale, pero vos lo va a ver muy congestivo, lo va a ver con edema, lo va a ver y sudoroso, pálido, lo vas a ver hipotenso, y uno, como tiene dolor torácico, lo quiere tratar con NTG, y en realidad, en este caso, es más importante el inotrópico, porque te va a hacer una falla de bomba este paciente, ¿está? Cuando tiene así un supra muy marcado, no es que todos los coronarios, todos los infartos de coronaria derecha te dan infarto de ventrículo derecho, pero los infartos de ventrículo derecho están producidos por una afección en la coronaria derecha, y son infartos chotos, son infartos donde el paciente se te muere, y le pones NTG y lo matás peor. ¿Está? Muy bien. Otra cosa importante, fíjense, otra nota de color. Cuando hay un infarto de cara posterior, ¿qué vaso sanguíneo se va a encontrar afectado? Que lo dijimos recién. La circunfleja. Exacto. ¿Está? Entonces tenemos un poquito de tejido miocárdico lesionado, bien. Como la sangre actúa como conductora y acá la sangre no se va, va a tener mucha cantidad de sangre porque está girando el corazón de atrás, se produce un cortocircuito eléctrico, por lo tanto con las derivaciones convencionales no te alcanza y tenés que hacer las derivaciones extra, que son estas que decíamos. B7, B8 y B9. ¿Está?
Esto es importantísimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ustedes estén frente a un síndrome coronario, por lo menos los que hayan hecho el curso tienen que tener en claro que tienen que hacer más de 12 derivaciones. Van a hacer todas las derivaciones derechas y todas las derivaciones izquierdas. A ustedes los van a mirar con cara rara y le van a decir que están locos, pero ustedes háganlo, que con esto pueden salvar una vida. ¿Bien? ¿Quedó claro? Bien. Miren, esto es un electro de hoy. Bien. Vamos a empezar a describirlo. Vamos a ir por paso. Primero, ¿qué opinan ustedes de la calibración? ¿Les parece que está bien calibrado esto? Tiene un ¿Y? buen voltaje, pero está a menor velocidad. Claro, pero fíjate que acá te lo aclara. 25 milímetros 25. por segundo. Y el voltaje está bien, son 2 cuadraditos. O sea que está bien calibrado. ¿Bien? Esto es lo que yo les decía. Normalmente, para que estuviera bien calibrado, yo se lo dibujo acá abajo, esto tendría que ser así. Taca, taca. ¿Bien? Pero algunos electros te tiran en la estandarización solo voltaje, pero en algún lugar te aclaran la velocidad del papel. ¿Bien? Si ustedes acá no tuvieran esto y lo ven así, dicen, no, un electro mal calibrado. Lo tengo que volver a hacer. ¿Está? Pero bueno, está bien calibrado. Segundo, ¿hay onda P? Sí. Sí. Bien, Positiva acá. en D2, negativa en ABR. Perfecto, positiva en D2, negativa en ABR, y lo que podemos ver es que a cada onda P le sigue un QRS. Entonces tiene, ¿qué cosa? Ritmo sinusal. Ritmo sinusal. Ritmo sinusal. ¿Bien? Entonces está bien calibrado, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca, parece un electro regular, ¿no? Sí. Entonces, 300, 150, 100, 75. no llegamos a los 75, pero tampoco estamos en 100, o sea que vamos a decir que tiene 80 latidos por minuto, ¿les parece? Bien. Sí, está bien. Frecuencia de 80 latidos por minuto. Muy, pero muy bien. Vamos a seguir escribiéndolo. Vamos a ver el segmento PR. ¿Está? Acá tenemos, acá comienza la onda P, tenemos un cuadradito, 2 cuadraditos, 3 cuadraditos, 4 cuadraditos. ¿Es normal? 4 por 4 son 16, 160 milisegundos. ¿Seguro? ¿No tiene un bloqueo AB de primer grado? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No. ¿No era de 0,16 a 0,20? Claro, tiene que ser mayor a 200, por lo tanto lo que dijeron que no está bien. Es un PR normal. Bien, vamos a ver el eje eléctrico, ¿les parece? Acá tenemos de 1 que es positivo, avanzo. Y tenemos ABF que se ve negativa, pero esperen, que ahí se ve un poquito mejor ABF. Y ABF que es negativa. Entonces el eje eléctrico, ¿dónde estaría? Taca, taca, dibujo. Inferior derecho. Normal. A la izquierda. El eje normal. eléctrico estaría a la izquierda, estaría normal, más o menos acá. ¿Bien? Porque acuérdense, acá tenemos ABF y acá tenemos D1, se va para arriba el eje, ¿bien? Pero es normal, no tiene eje de mi bloqueo. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sigamos mirando esta parte. Vuelvo para atrás. ¿El QRS le parece que es angosto o que es ancho? El Normal. QRS. Es angosto. Es angosto, perfecto. Bien. Entonces, con este electro, ¿qué podemos decir hasta ahora? Que la energía nace de las aurículas, que se dirige a los ventrículos, que no hay ninguna cosa rara, que el eje está bien, la frecuencia está bien. Muy bien. Perfecto. Miren, lo primero llamativo de este electro. Esperen que quiero En borrar dedos acá. no puede haber una onda delta. Puede haber una onda delta, pero dejémoslo como artefacto, porque se tendrá que ver en todas las derivaciones la onda delta y solamente se está viendo un D2. ¿Bien? Lo primero llamativo es esto, miren. La onda T. Esta onda T es rara, porque es negativa en la derivación D3. Puede ser que algunas personas, según alguna enfermedad que tengan, pueden tener negativa la onda D3, negativa la onda T en D3. Pero ya eso nos llama la atención. ¿Bien? ABR está normal, avanzo un poquito. ABL está normal, ABF
está normal. Esa es mi mano, ustedes disculpen, pero este electro me llegó hoy. Miren bien B1 y B2. Guárdenselo en la cabeza, en la imaginación. ¿Está? Acá vemos bien B3 y B4. ¿Bien? Y por último vemos B5 y B6. ¿Qué les parece la progresión de la onda R? ¿Es normal? B1, B2, Sí, B3. sí. Entonces podríamos continuar la descripción de este electro diciendo que la onda R es normal. Bien, perfecto. Y ahora que ya llegamos a esta parte del electro, ¿ven alguna otra cosa rara en este electro? ¿Lo ven ahí si se los marco? ¿Ven alguna cosa rara en el electro? Sí, el supra, El pero supradesnivel. es Pero que- distinto en las derivaciones B2 y B3. Es distinto en las derivaciones B2 y B3, pero lo tiene, se ve claro, Claro, ¿no? pero lo normal se consideran más. Hay otros parámetros para B2 y B3. Sí. Entonces, esto que ustedes ven se llama repolarización temprana, es típico de los pacientes jóvenes, en este caso era un varón, pero es típico de los pacientes jóvenes, se llama repolarización temprana benigna, simula una elevación difusa del ST, ¿tá? Tiene concavidad hacia arriba al inicio del ST, vamos a mirarlo, miren. ¿Lo ven? Concavidad hacia arriba al inicio del ST. ¿Lo ven? Concavidad hacia arriba al inicio del ST. Ondas T concordantes de amplitud algo asimétrica. ¿Qué es esto concordante? Es que si el QRS es positivo, la onda T es positiva. ¿Tá? Que si el supra, como se ve acá, o sea, si el supra va hacia arriba, la onda T va hacia arriba. Está todo, viene como todo tironeado. Nosotros a este electro le decimos tironeado. ¿Tá? Y hay estabilidad en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando empezamos el curso de electro que yo le dije qué es lo más importante cuando uno lee el electro? Lo más importante de todo. El contexto del paciente. El contexto clínico. Este es un paciente que a mí me consultó porque era un paciente joven, de unos 35 años, que tenía antecedente de hipertensión familiar. ¿Bien? Dejo de compartir. Tenía antecedente de hipertensión familiar. Cuando yo veo a este paciente, lo que se me ocurre a mí es que tiene hipertensión secundaria, le digo, te vamos a hacer un electro. Cuando vuelve, dice, a mí me hicieron el electro y me mandaron a la guardia. ¿Por qué? Porque el electro se lo hizo un técnico electrocardiográfico, vio el supra, se asustó y lo mandó a la guardia. Estuvo en la guardia, le hicieron enzimas cardíacas y todo. Nadie le preguntó al paciente por qué había ido a hacerse el electro. Entonces, un estudio fuera del contexto clínico con hallazgo patológico no quiere decir que el paciente se esté infartando. Porque como nosotros hicimos el desglose de todo el electro, en general el electro estaba bien, no tenía nada raro. Entonces, si el paciente estaba asintomático, en un estudio solicitado por ambulatorio, en un paciente joven, sin factores de riesgo cardiovascular, ¿por qué iba a tener un infarto? Por más que veamos supra en el electro. ¿Se entiende por qué es tan importante el contexto clínico? O sea, esto no es un bolazo mío que yo les digo que lo más importante del electro es entender cómo se hizo y por qué se hizo el estudio. ¿Está? Bueno, la clase que viene, el lunes que viene es carnaval, si no me equivoco. ¿Bien? Así que la clase que viene la vamos a tener el próximo lunes después de carnaval. ¿Bien? Lo que vamos a ver son todos los cambios que se dan en el electro en un paciente con infartos. A diferencia de la clase de hoy, que fue extremadamente fisiológica, la que viene va a ser una clase de patología, caso clínico, caso clínico, caso clínico, y tratar de agudizar el ojo. Pero a su vez, si el tiempo nos da, vamos a tratar de, con cada electro que vimos, tratar de repasar todo lo que vimos en el curso. ¿Quedó claro? Eso va a ser lo más importante de la clase que viene.
Yo, a diferencia de lo que me pasó con la clase de bloqueo AB, que me colgué un poco en mandarles la clase, voy a tratar de esta clase mandárselas mañana a la mañana, con las preguntas para que puedan dar el presente. Así vuelven a revisar los conceptos de fisiología y vuelven a revisar esto de la progresión de la onda R y la, ¿cómo se llama? Las caras del corazón y las arterias que van influenciando. ¿Tá? Eso es importante como para ya tener sabido eso y podamos avanzar rápidamente en el conocimiento. Lo que yo sí, si alguno de ustedes consigue algún electro y se anima a tenerlo en un pequeño PowerPoint para compartir pantalla y lo podamos desglosar y ver qué es lo que tiene el electro, estaría bueno como para que agreguemos algunas cosas que traen ustedes. ¿Bien? Vamos a tratar de que la última clase la exprimamos al máximo. Va a ser a lo mejor una clase un poquito más larga de lo habitual, pero vamos a tratar de que sea un buen cierre de curso para que no tengan, ¿cómo se llama? Conceptos tirados de los pelos. ¿Bien? En la planificación original del curso había un montón de otros temas. ¿Bien? Que vamos a tratar de hacer un salpicadito de cómo se ve un TEP, de cómo se ve una insuficiencia cardíaca, de cómo se ve un agrandamiento auricular, que lo vamos a ir haciendo con los mismos electros que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? La clase que viene va a ser intensa, va a ser interesantísima en contenido, porque vamos a entender algunas cosas del electro bien específicas del infarto, y a su vez vamos a tratar de ver otras cosas y repasar algunos conocimientos previos que ya tenemos. ¿Bien? Chicos, gracias por todo, gracias por el aguante, porque tuvimos que arrancar un poquito más tarde, y espero que les venga sirviendo los repasos de estos fisiológicos que hacemos para poder ver las cuestiones relacionadas a la electrocardiografía. ¿Bien? Que anden muy bien, buena semana para todos. Igual, doctor. Gracias, Hasta luego. Muchas gracias. Buenas. Gracias.